Hola chicos, buenos días. Como estáis viendo, os he grabado un pequeño vídeo para sacar una conclusión de ese trabajo que hicisteis sobre la generación del 27 y Miguel Hernández. En literatura básicamente vamos a trabajar, o hemos trabajado ya, la generación del 27 con los autores que vamos a mencionar y Miguel Hernández, y a continuación, una vez que ya pasemos el bloque de comunicación, seguiremos trabajando la literatura posterior a la Guerra Civil Española. Esto solamente es una conclusión que os quiero hacer llegar para que el día que os mande un trabajo, que será pues bueno, dentro de una semana, semana y media, podáis tener pues este testimonio, este recurso para hacer ese trabajo también. El trabajo no va a ser un copia y pega, no se trata de buscar información, sino más bien de sacar una conclusión sobre todo aquello que vosotros, sobre todo vosotros, habéis buscado y que yo he matizado aquí en este vídeo. Lo primero que vamos a hacer es centrarnos en esta generación del 27. Aquí tenéis una imagen. Si observáis, aparecen tanto hombres como mujeres. Desgraciadamente solamente han pasado a la historia con mayúscula, los hombres de esa generación. ¿Qué es la generación del 27 y cómo surge esta generación? Bien, tenemos que remontarnos a los años 20. Estamos en la dictadura de Primo de Rivera, en prácticamente todos esos años también convulsos en la historia de España y en la historia de Europa, porque estamos hablando de la Europa de entreguerras. Nos estamos preparando, o más bien Europa se está preparando para otra guerra mundial, sin saberlo, pero hay un periodo bastante complicado, crisis económica, rearme de algunas potencias, preparando otro conflicto armado, como he dicho. En ese contexto, en el contexto español, surge alrededor de 1924-1925, en la Residencia de Estudiantes de Madrid, un grupo de personas, un grupo de artistas que se unen para hacer una nueva generación, un nuevo grupo que todavía no se va a llamar del 27. Son simplemente autores que van hablando, que se van quedando entre ellos, escritores, artistas de todo tipo. Tenemos personas dedicadas al cine, personas dedicadas a la pintura. Es el caso de, por ejemplo, Salvador Dalí, que es muy amigo de Federico García Lorca y que viene del mundo de las artes, del mundo de la pintura, y Luis Buñuel, que viene del mundo del cine. El cine, que es un arte que en ese momento está empezando a funcionar a nivel español y a nivel europeo, incluso a nivel mundial, ¿no? Aparecen las grandes productoras en ese periodo de tiempo y después. Bueno, pues vamos a concretar un poquito más del ámbito literario. Hemos dicho ya que se forman en la residencia de estudiantes, que es uno de los momentos, digamos, de mayor contacto cultural. En ese grupo también hay mujeres. Hace un tiempo os mandé un artículo sobre la Sin Sombrero, que era un grupo de mujeres de mucho, bueno, pues, de un abanico muy amplio, desde la literatura, el arte, el cine, las artes plásticas en general, que vienen a reivindicar el papel de la mujer en el arte. La Sin Sombrero podríamos decir que es la sección femenina de la generación del 27. ¿Cómo llegamos a la generación del 27? ¿Por qué se llama así? Bueno, pues en 1927 se celebra el tercer aniversario de la muerte de Luis Góngora. Luis de Góngora es uno de los autores más importantes del Siglo de Oro, y el Siglo de Oro va a ser un momento de referencia para estos autores. Bien, muere en 1627, por lo tanto, en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla se hace un acto donde van a asistir muchísimos autores que son los que al final se van a agregar a esta generación. Se puede considerar que es el acto fundacional, la fundación de la generación del 27. Bien, aquí podemos hablar de Federico García Lorca, de Alto Aguirre, de, bueno, pues por ejemplo, de Rafael Alberti, de Vicente Alessandre, etcétera, etcétera. Todos los que vosotros habéis encontrado. Son bastantes. Lo único que, bueno, los libros de literatura aparecen unos cuantos, ¿no? Pero la lista es bastante importante. Podemos distinguir tres etapas en esa generación del 27. Hay una primera etapa
que es desde la fundación, digamos, de ese primer grupo en la residencia de estudiantes hasta 1927, que es el año, digamos, oficial de fundación. Podemos decir que es como la prehistoria de la generación del 27. En ese momento estamos hablando de un grupo de poetas, en su mayoría, que apuestan por una literatura pura. También algunos apuestan por el folclore. Por ejemplo, tenemos el caso de Lorca, que es un autor, yo diría, el más importante de esta generación, que hace o realiza en el año 26 el romancero gitano, con las tradiciones de la cultura popular española y andaluza, y podemos decir que ese periodo es un periodo de poesía, digamos, pura y de poesía folclórica, porque se basan un poco en la tradición española. Utilizan una métrica pues bastante convencional, como la del Siglo de Oro, una métrica tradicional, y básicamente es una poesía tradicionalista. Hasta 1927, que empieza la segunda etapa y que va a abarcar prácticamente todo el periodo de la República, incluso parte de la Guerra Civil Española. En ese periodo estamos hablando de la humanización del arte, es decir, los autores están intentando identificarse con el dolor, con el malestar que existe en la clase obrera, se identifican con ellos y muchísimas obras, muchísimos poemas sobre todo, tienen que ver con ese malestar, con ese momento complicado para las clases menos favorecidas. Por lo tanto, muchísimos de ellos se alinean con partidos de la izquierda republicana. No olvidemos que la República es un sistema y que tiene tanto partidos de derechas como de izquierdas. En las izquierdas está el Frente Popular al final, y en las derechas tenemos la CEDA, que es pues es una confederación de fuerzas de ese signo político. Y no olvidemos que la mayor parte de ellos se alinea digamos, en la izquierda republicana para reivindicar, digamos, esos derechos de lo que ellos consideran que son trabajadores que están, digamos, pasándolo mal. Bien, eso abarca hasta lo que es la guerra civil, y luego ya vendría la tercera etapa, que sería la etapa del exilio, para aquellas personas que optan por salir de España. Hay un grupo de personas que optan por irse del país. Por ejemplo, Rafael Alberti es uno de ellos, que pasa a Francia, termina en Rusia. Hay algunos que, como por ejemplo Luis Cernuda, que al final termina en México. Y hay otros autores que, sin ser de la generación del 27, sí tienen mucha relación con ella, que es, por ejemplo, Antonio Machado. Antonio Machado termina atravesando la frontera justamente cuando termina la guerra civil, unos días antes de terminar, unas semanas antes, y muere en la frontera con Francia. Y Juan Ramón Jiménez pues termina en Puerto Rico, porque es una persona, es un premio Nobel, por cierto, y es una persona que, bueno, pues viendo un poquito la situación, decide también por marcharse y estar fuera de España. Y ahí tenemos un poco el panorama del exilio. El exilio, digamos, es una parte. Luego hay otra parte de escritores que decide quedarse. Por ejemplo, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego. Hay algunos más que deciden quedarse en España porque, en fin, con su forma de ser o de escribir, creen que puede ser compatible ser un escritor y vivir en la España de Franco. Entonces ellos deciden quedarse en este país. Y luego hay una parte, digamos una minoría en este grupo, concretamente estamos hablando de Federico García Lorca, que muere, ¿no? Muere en el conflicto, concretamente fusilado, justamente al inicio de la guerra civil, cuando apenas ha pasado un mes del alzamiento nacional. Es detenido y, bueno, pues sin juicio es fusilado a las afueras de Granada. En cuanto a Lorca, habría que decir alguna cosilla más. Hemos hablado de las etapas en general, pero bueno, me voy a centrar en Lorca no solamente como escritor de poesía, no solamente como poeta, sino también como dramaturgo. Él tiene 3 obras de teatro que son importantes, que es Yerma, que trata el tema de la esterilidad femenina, que es un estigma para la mujer, ser estéril en aquella época. Bodas de sangre, que trata el tema del folclore, de los celos, de cómo los celos pueden destruir también a una pareja, a una persona, a una familia. Y La casa de Bernarda Alba, que trata el tema del luto. El luto, que era algo muy importante. Cuando una persona moría en una familia, había que guardar esos meses, esos años de luto,
y hay quien lo sufre, pues es una familia con varias chicas, varias hermanas que no pueden salir, que no pueden tener relaciones con el exterior. Y es un poco lo que denuncia Lorca, es el drama de la mujer en aquella época tan complicada. Por eso Lorca es un autor, por una parte, yo diría que es el autor más completo, ¿no? Porque es el dramaturgo, con esas tres grandes obras, luego tiene muchas más, tiene otras obras menores, incluso obras de igual calado que las que yo os acabo de decir. Y también, bueno, pues podemos hablar de él como poeta. El romancero gitano es, digamos, la clave de su poesía más tradicional, pero luego también tenemos Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York es una obra importantísima porque nos dice que la generación del 27 no solamente está influenciada por la tradición, por el siglo de oro, sino que está también influenciada y mucho por las vanguardias, que son todos aquellos movimientos culturales que se están produciendo en aquella Europa a partir de los años 20 sobre todo, ¿no? Hay un desarrollo muy importante. Aquí os enseño pues algunos libros. Bueno, estos libros son de cátedra. Hay algunos que bueno, pues están dedicados a poetas del 27. Hay uno que tengo que es la antología del 27. Poeta en Nueva York, romancero gitano, ya digo, son obras de lo más importante que nos encontramos. Bueno, pues espero que esto os haya servido un poco de conclusión del tema. Intentaré también haceros una conclusión de sintaxis, aprovechando algunas de estas oraciones que ya hemos analizado. Y bueno, pues más adelante iremos haciendo otras conclusiones que yo creo que pueden ser importantes, ¿no? A la hora de tener una idea general de lo que estamos hablando, ¿vale?